Un hecho que debería de conservarnos en la humildad es que nuestro conocimiento es muy limitado. Aún las personas que han gozado de mucha luz y muchos privilegios, su conocimiento es limitado. El conocimiento de Dios es infinito y Él revela su luz de una manera progresiva y revela su luz de una manera en que la podamos asimilar. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos que tenía muchas cosas que quería decirles, pero que no estaban preparados? Y eso aplica a nosotros también. Y en esta mañana quiero que reflexionemos al respecto. Y para ello, quiero empezar con un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En este pasaje, el apóstol Pedro enfatiza el hecho de que a los profetas se les revelaron cosas que no le pertenecían a ellos, sino a tiempo después. Otro pasaje que quiero compartir, vamos a Isaías capítulo 28. Isaías 28, y vamos a leer a partir del versículo 9 de Isaías 28. Comienza con una pregunta en el versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será, y repite, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y bueno, aquí hay muchos puntos, solamente quiero resaltar uno que concierne a la meditación de esta mañana. Que el conocimiento de la palabra de Dios también es un proceso. El conocer la doctrina, el entender la doctrina, es un proceso que requiere mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Y una de las aplicaciones de ese pasaje es que la verdad de Dios, para descubrirla, es un proceso que requiere una lectura muy comprensiva, muy amplia. No se puede tomar un pasaje aislado. Y lo interesante es que nosotros al leer las Escrituras, si cada uno de los que estamos aquí en esta mañana leyera un capítulo o unos versículos de la Biblia, a cada uno de nosotros seguramente que nos llamaría la atención aspectos quizás diferentes de la misma lectura, porque nuestro trasfondo, lo que estemos viviendo en el momento, todo eso nos va a hacer susceptibles a que ciertas verdades nos impresionen de manera más profunda que otras.
Doy un ejemplo muy sencillo. Alguien que acabe de perder un ser querido, lee un pasaje de la Escritura y va a leerlo buscando consuelo, esperanza por la pérdida de un ser querido. Alguien que no ha experimentado eso recientemente, o pues el mismo pasaje no va a tener la misma impresión en su mente. Solo como una ilustración del significado de ese pasaje. Alguien que esté soltero no va a interpretar un pasaje de la Escritura que utilice el matrimonio como un símbolo de la misma manera que alguien que esté casado. Alguien que esté divorciado o viudo le va a tocar ese mismo pasaje de una manera diferente. Alguien que lleve 5 años de casado, alguien que lleve 50 años de casado, lo va a ver de una manera diferente. Ese hecho debería de hacernos reflexionar. Jesús dijo una parábola muy interesante. Creo que la encontramos en Marcos capítulo 10, creo. Marcos capítulo 4. Decía, y vamos a leer a partir del verso 30 de Marcos 4. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y una de las aplicaciones de esta parábola de la semilla de mostaza es el proceso de crecimiento. La semilla es pequeña, cuando germina, crece, y a medida que crece, se hace grande, y cuando se hace grande, se hace mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Pero es un proceso. En Heartland hay un árbol en particular que me llama mucho la atención, y hace pocos se hizo un camino, un sendero que rodea este árbol, y ya es de fácil acceso, pero por muchos años, yo ya llevo 14 años allá, yo lo veía de lejos y lo veía en época de invierno, porque en invierno se caen las hojas y entonces se puede ver ese árbol como grueso y se veía como un árbol así tipo, con Nelson molestábamos que era el árbol fantasma por la forma de sus ramas. Pero ya se le hizo un sendero y se puede ir a toda la raíz del árbol. Es un árbol grueso y según el doctor Grams, que él es muy conocedor de la naturaleza, de los tipos de árboles, ese árbol tiene aproximadamente 350 años. Y haciendo una averiguación de ese tipo de árbol en Estados Unidos, pues dice la Wikipedia que el árbol más antiguo que está vivo aún de esos árboles está en Nueva York y que tiene de 300 a 350 años de edad. De manera que el que está en Harlem es un árbol que puede ser el segundo entonces de más edad en esa costa de Estados Unidos, pero pues, muy pocas personas lo saben. Y total, el árbol es impresionante el grosor que tiene y la altura. ¿Cuántos años le demoró a ese árbol llegar a ese grosor, a esa altura, a esa extensión de sus ramas? Muchos años. El año pasado, por primera vez fui a visitar a unos árboles que hay en California que tienen 2000 años, 3000 años, los secuoya, y es impresionante ver esos árboles. Y con esa ilustración en mente, quiero que lean que escuchen la siguiente cita
de la hermana White. Y leo de Profetas y Reyes, página 461. De los patriarcas y profetas resplandeció una gran luz. Cosas gloriosas fueron expresadas acerca de Sión, la ciudad de Dios. Así quiere el Señor que la luz resplandezca hoy por medio de quienes le siguen. Si los santos del Antiguo Testamento, pregunta, dieron tan brillante testimonio de lealtad, ¿no deberán aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más señalado con respecto al poder de la verdad? Hay una frase aquí interesante. Habla de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y luego hace una pregunta y dice, los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillante testimonio. ¿No deberán aquellos sobre quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un testimonio aún más señalado? Hoy en día nosotros tenemos más luz acumulada que el pueblo fiel de Dios que vivió en el Antiguo Testamento. Así como la semilla de mostaza va creciendo, el desarrollo de la verdad a través de los siglos también va creciendo. Daniel habla del aumento del conocimiento. Y algunos lo aplican de una manera correcta al aumento del conocimiento de las ciencias. Y en la rama de las ciencias se edifica sobre el conocimiento previo. Yo tomo un libro de texto y ese libro de texto construye sobre lo que otros científicos descubrieron. Y en esta época puede haber como más desarrollo, sí, pero es construido sobre las investigaciones previas. Toda persona que va a hacer una investigación, una de las primeras cosas que tiene que hacer es investigar lo que ya ha sido descubierto con respecto a un dado tema. Y luego entonces continúa investigando lo que aún no ha sido observado, o observaciones a las cuales no han llevado a llegar a ciertas conclusiones. Pero no construye, como dice una frase muy famosa, sobre los hombros de los famosos. Uno construye. Eso es en la ciencia normal. En la ciencia de las escrituras es algo parecido. Y por eso la hermana White utiliza esa expresión, la luz acumulada durante siglos. Luz acumulada. Y un pensamiento interesante para que reflexionemos al respecto. Ahora, yendo al libro Conflicto de los Siglos, y en esta mañana estoy compartiendo como una reflexión con base a un estudio. Si bien los principios de Dios no cambian, la comprensión de ellos y la aplicación de ellos va profundizando. Dice este capítulo del Conflicto de los Siglos llamado Luz a través de las tinieblas, dice así: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para nosotros. Sigue diciendo en el segundo párrafo de este capítulo: los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual, y escuchen, le ha sido concedida cierta medida de luz, adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender plenamente, completamente, el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. ¿Qué dice? Ningún hombre. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia nuestra? A nivel personal,
¿sí? Y también a nivel de nuestra admiración hacia eruditos. Bueno, todo lo que diga, y bueno, quizás por la cámara debería ser más prudente, todo lo que diga el pastor X, ¿eh? O todo lo que diga el pastor fulano, y los apellidos pueden cambiar, y hay personas que sinceramente lo que diga el pastor fulano, bueno, esa es la interpretación de ese pasaje, ¿cierto? Esa es la interpretación. Y si bien debemos valernos del conocimiento y la experiencia que Dios le ha dado a otros, ningún ser humano tiene un conocimiento completo. Ningún ser humano. Es una declaración inspirada. Es interesante que por eso al leer las escrituras, cómo debemos de leerla. Y eso que es un libro inspirado y que fue escrito por profetas. Todos los escritores canónicos fueron personas que recibieron ese don de la profecía, que redactaron bajo esa inspiración directa del Espíritu Santo. No obstante, dice que debemos de tomar, porque aún los profetas, al recibir la verdad, tuvieron conocimiento, lo transmitieron en su lenguaje humano y tuvieron, muchos de ellos ni siquiera comprendieron lo que Dios les estaba revelando. Y uno lee el libro de Daniel. Siglos más tarde viene el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos años hacía ya que Daniel había fallecido? ¿Cuántos imperios habían transcurrido? Y el libro de Apocalipsis, hoy en día nosotros ¿qué sabemos? Es un complemento del libro de Daniel. Y amplía cosas que solo leyendo el libro de Daniel no se podrían comprender. Y se va. Uno lee el Evangelio de Mateo, pero luego lee el Evangelio de Marcos y de Lucas y de Juan, y cuando junta todos esos relatos, tiene uno una visión un poco más completa. Y los relatos de cada uno de ellos difieren un poco en ciertos detalles. Algunos mencionan ciertas cosas, otros no las mencionan. Sigo leyendo El conflicto de los siglos. Y leímos este pasaje. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Entonces cita las Escrituras. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Entonces asevera en la página 344, ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Ni siquiera los profetas. Su significado debía ser aclarado, y noten lo que dice, de siglo en siglo. ¿Y cuántos años hay en un siglo? 100 años. Así que las revelaciones que recibieron los profetas, ni siquiera ellos mismos las comprendieron a cabalidad. Y su significado sería aclarado de siglo en siglo. O sea, pasarían 100 años, mayor comprensión. Otros 100 años, un poco más de comprensión. ¿Cómo debería ser nuestra actitud cuando exponemos la palabra? Claro, el Evangelio, lo que pertenece a la salvación, ha sido revelado de una manera clara para que nadie se pierda. Pero hay tantas otras verdades en las Escrituras que deberíamos acercarnos con, bueno, en mi comprensión, lo que he podido discernir. Esto es lo que alcanzo a percibir. Y no con ese dogmatismo, como quien lo que yo digo, eso es. Y luego la otra humildad. Uno de los riesgos de la obra de sostén propio es que se aglutina en torno a un caudillo.
Y ese caudillo, la comprensión que tiene y el énfasis que le da a ciertas cosas, allí un grupo de personas se van por allí. Es uno de los riesgos de la obra de sostén propio. El plan de Dios, y especialmente en lo que tiene que ver con doctrina, no era que grupos aislados de hermanos, sino que la hermandad se reuniera. Y cuando habla de la hermandad, hablaba de la totalidad de los líderes a quienes se les había delegado esa función. Y con oración, escudriñan las escrituras. De hecho, eran procesos en los cuales inclusive la hermana White en algunas ocasiones le dijo a su esposo que esperara a los hermanos, porque si los hermanos aún no comprendían esa verdad, no era prudente que él se pusiera a compartir ciertos puntos. Yo recuerdo al ir creciendo que con frecuencia surgían personalidades que decían, no, el Señor a mí me ha mostrado esto. Y lo traían con ese énfasis. Por cierto, recuerdo una persona que aprecié mucho, ya la persona falleció, y decía, no, este entendimiento profético que el Señor me ha dado, si llegara a la conferencia general, había un reavivamiento en toda la iglesia. Y hoy en día nos da como risa, ¿cierto? Pero, y recuerdo otro hermano que me decía, me decía, su papá, y ahora pienso, él escribió, esta persona redactó un libro que se llamó Todo el Consejo de Dios, algo así era el título de su libro. Y entonces él hacía la observación, su papá es el experto en familia. Jeff Pippinger, profecía. Gambetta, esto, y así va haciendo su análisis. Pero todavía estoy buscando uno que tenga el mensaje completo. Interesante. Ahora yo miro hacia atrás y digo, la pregunta de él era válida, pero la respuesta no la iba a encontrar. Porque según la palabra de Dios, ningún hombre, ni siquiera ningún profeta. Y nosotros andamos en la búsqueda como seres humanos de ese profeta, de ese pastor, de ese caudillo. ¿Entienden nuestro error? Y cada persona va a enfatizar ciertos aspectos con base a su experiencia, como la ilustración que yo les daba de una persona que ha perdido un ser querido, una persona que es casada, una persona que es soltera. Van a haber diferentes énfasis. Hay personas que han llegado a la verdad por haber leído un libro que un colportor dejó en sus manos. Y en muchas ocasiones esas personas son convencidas de que la obra del colportaje es la más importante. Y de cierto van a encontrar citas en el Espíritu de Profecía que dicen eso. Porque la hermana White escribió en un lenguaje superlativo. Otros van a haber llegado al mensaje por el mensaje de salud. Y luego ellos van a leer las citas que la obra médico-medicinera es la última. Y entonces usted va a tener una persona que se sube aquí y va a decir, es el colportaje. Y luego va a llegar otro y va a decir, no, es la obra médico-misionera. Y luego va a llegar otro y va a decir, es la agricultura. Y todos tienen la razón, pero todos se complementan. Si usted toma un solo aspecto, ¿qué va a hacer? Un sobreénfasis en un punto. Y sobreenfatizar un punto de la verdad es una definición de fanatismo. Sobreenfatizar un punto de verdad es una definición que da el Espíritu de Profecía de fanatismo. Y nosotros tenemos esa tendencia por constitución. Y por eso yo me equilibro con mi hermano Rodolfo, con mi hermano Francisco, con mi hermana Marcy. Nos equilibramos entre todos. Pero eso requiere humildad. Requiere humildad. Ya para ir cerrando esta reflexión, permítanme compartirles un ejemplo. Leo de Eventos de los Últimos Días, página 34. Página 35. Puesto que el tiempo es corto,
debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. ¿Quién está aquí hablando? Elena G. de White. ¿Quién fue Elena G. de White? La mensajera del Señor. Fue una profetisa. Cumplió con todos los requisitos bíblicos de prueba de un profeta. Entonces sigo leyendo. Nuestros hijos quizás nunca entren en la universidad. Podríamos leer muchos más pasajes de ella al respecto. ¿Cuántos de nosotros tomamos pasajes como estos y los sobreenfatizamos sin tomar en cuenta otros pasajes de la misma hermana White? Otro pasaje. No es realmente sabio tener hijos ahora. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. El 18 de diciembre del 2024 cumplí 30 años de casado. Y recuerdo cuando estaba en el noviazgo con Ivonne, que mi suegro me dijo, bueno, mijo, si se casa, me dio con mucho cariño porque mi suegro fue todo un, ¿cómo se podría decir? Todo un postre. Recuerdo un sábado 6 de agosto del 93 que fui a pedir permiso, pues como a pedir la mano. Y yo ese día llegué con un dolor de cabeza, pensando en encontrarme con la señora Miriam, la mamá de Ivonne, que ella era fuerte. Y entré a la sala del apartamento de ellos en Bogotá. Me siento, yo estaba así nervioso, recuerdo. Y al rato, la suegra sale. La que iba a ser suegra, ¿no? En ese tiempo no era suegra. Y se sienta en la esquina de la sala y me mira así, me analiza. Yo quería que la tierra me tragara. Bueno, a los que no han vivido eso, bueno, interesante. Y llega mi suegro y me dice, bienvenido Norberto. Para mí tú eres un hijo más de la familia. Me hizo sentir bien. Y la esposa lo mira y le dice, mijito, cuidado, ya pues los está casando. Pero el enfoque de ella fue muy diferente. Ganármela a ella, como 7 años después de estar casada, fue por la gracia de Dios. Fue al matrimonio con cara fruncida, casi que no asiste al matrimonio. Pero mi suegro, pan comido. Pero ahora me puse a echar esta historia y me olvidé por qué la estoy echando. Pero ya me acordé. Él me decía, sí. Él le gustaba que yo gustara de su hija, le gustaba eso. Pero me decía, oye, pero ya el tiempo está encima. De pronto no tendrán tiempo para casarse. Y si se casan, no vaya a tener hijos. No vaya a tener hijos. Ya tengo nieto. Ya tengo nieto. Y las hijas han sido una bendición. Entonces, ¿cómo analizamos este pasaje de la profeta? ¿Cómo se interpreta? Bueno, y solamente en esta mañana pues dejo esa puntadita, esa introducción porque no tenemos el tiempo para hacer un estudio, pero ustedes saben, ustedes han estudiado. Uno de los puntos al estudiar las Sagradas Escrituras, al estudiar el Espíritu de Profecía, hay que tomar en cuenta el contexto. El contexto. Y hay profecías que son condicionales. Cuando la hermana White escribió esto, 1876, la carta número 48, se estaba agitando en Estados Unidos un movimiento de leyes dominicales. Habían ya muchos estados del sur con las famosas leyes azules, Blue Laws. Y poco tiempo después, este movimiento llegó hasta el Congreso de Estados Unidos, cuando el senador de apellido Blair propuso una ley federal, o sea, a nivel nacional, de observancia estricta del domingo. En ese contexto
la hermana White dio estas declaraciones. ¿Tiene sentido? Porque ¿qué dijo Jesús en Mateo 24? Cuando veáis la abominación desoladora, es el momento de huir, refiriéndose a los ejércitos romanos y refiriéndose a la marca de la bestia. Pero no fue ratificada esa ley en el Congreso. Pasó y han transcurrido ¿cuántos años? Desde 1888 a 2025. Han transcurrido 100 más 24, casi 140 años. Como 140 años más o menos. Entonces, es muy importante entender el contexto. Y a veces yo le digo a los hermanos, ay no, pero personalmente, cuando veamos que una ley dominical nacional se esté agitando, no a nivel estatal, entonces todas estas citas se vuelven verdad presente. Y eso nos da el equilibrio de entender las escrituras. Y que ya no es tiempo de ir a la universidad. Claro, hay otras citas, no es solamente el tiempo, también está el ambiente, la edad, la madurez que tenga el joven, la persona, ¿cierto? Todos esos factores hay que tomar en cuenta para poder tomar decisiones equilibradas y que honren al Señor. Permítame entonces terminar en esta mañana esta reflexión con esta lectura de palabra de vida del gran maestro. Página 57. En esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. En esta última generación. ¿Y cuál es la última generación? La hermana White escribió creyendo que era ella. Pero la última generación va a ser la que va a ver la ley dominical y todos los eventos posteriores. En esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación y tribu y lengua, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada de su gloria. Bueno, muchas cosas más podemos compartir, pero quería dejarles esa inquietud y espero que sea de bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu verdad. Gracias por la luz que nos concedes. Personalmente reflexiono y considero que cosas que hoy en día comprendo un poco más y miro hacia atrás 20, 30 años y veo cómo en tu misericordia, Señor, tú has permitido un poco más de amplitud, de profundidad. Pero ese mismo proceso me hace ver las limitaciones de mi percepción. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y ser humildes, a escudriñar las Escrituras con esa actitud humilde, a estar dispuestos a escucharnos los unos a los otros, a la congregación, a la multitud de los consejeros, y a la misma vez a no depositar nuestra confianza absoluta en ningún hombre, solamente en ti. Señor, danos ese equilibrio de saber de que tu Espíritu Santo también impresiona a otros y que por medio de ellos podemos aprender, pero que a la misma vez no podemos depender de lo que tú le has revelado a una sola persona. Y permite que nuestros corazones, nuestra mente, se abra a la influencia de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Que podamos comprender lo necesario para nuestra salvación y comprender lo necesario para poder ser una bendición para aquellos que pones dentro de nuestro círculo de influencia. Gracias por un día más de vida. Nos ponemos hoy en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.